En esta mañana quisiera hacer algo distinto de lo que comúnmente realizo cuando voy a exponer un texto. Casi siempre trato de traer, aunque se va a realizar ahora más adelante, trato de traer el contexto donde se encuentra el texto a estudiar. Pero hoy quisiera traer un contexto inicialmente, no, vuelvo y repito, no quiere decir que no vaya a hacer eso, es fundamental hacerlo en medio de una predicación expositiva. Quiero traer un contexto diferente en el inicio de esta enseñanza, y es el contexto de dónde nos dejó posicionados el apóstol Pablo con la enseñanza que hemos venido exponiendo en la carta a los romanos. Y es un contexto distinto en el sentido de el sentimiento, la pasión que debe generar los textos a estudiar en esta mañana, al entender dónde nos deja posicionados lo que hemos venido estudiando anteriormente. Y para hacer eso, quiero ver un pasaje del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ir, por favor, a Números capítulo 21, versículo 4 al 20. Números 21, versículo del 4 al 9, perdón. Números versículo 21, versículo del 4 al 9. Ahora, este pasaje es muy conocido. Es el pasaje del pueblo de Dios en medio del desierto. Al haber pecado contra Dios, Dios les envía unas serpientes llamadas, que les dan el nombre de ardientes, a que hieran al pueblo. Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y quiero que nos metamos un momento existencialmente en lo que vivía ese pueblo vagando en el desierto. Están en medio del desierto, están sedientos y hambrientos, y por su pecado son mordidos por serpientes que tenían un color tan intenso que se les llamaba serpientes ardientes. Fiebre, vómito, dolor, parálisis, agonizando en medio del desierto. Es una situación desesperante. En medio de esa situación, se preguntarían, ¿qué hacer para salvarnos? La respuesta es que nada podían hacer por ellos mismos. Su destino era la muerte. Solo Dios, a quien habían ofendido, podría dar un medio de salvación. Aquel a quien habían agredido con su pecado era aquel que podía dar un medio de salvación en medio de esa terrible situación. Y sigue diciendo el texto en Deuteronomio 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, este fue el medio dado por Dios para ese pueblo que moría en medio del desierto. Pero yo te aseguro que sin lugar a dudas hubo muchos que al entender el medio que Dios había proporcionado dirían lo siguiente: solo mirar a un asta con una serpiente de bronce es ridículo. Algo tenemos que hacer. Sin lugar a dudas, dirían muchos, negándose al medio que Dios había dado, y sin lugar a dudas también morirían allí en el desierto. Pero otros, desesperados por la condición en que se hallaban, sabiendo el destino que les esperaba, miraron a lo provisto por Dios, confiaron en Él, en su palabra, y vivieron. Mis hermanos, esto que le acontece al pueblo en medio del desierto, al pueblo israelita,
como bien enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11, lo que le aconteció al pueblo israelita debe ser un espejo en torno a nosotros que estamos en Cristo. El estado natural del hombre, es decir, como nacemos todos los hombres, es como la de aquellos que habían sido mordidos por dichas serpientes. Podemos decir que el hombre en su estado natural agoniza en medio del desierto. Nace en una condición atroz, culpable ante Dios y sometido a su naturaleza pecaminosa. Solo es cuestión de tiempo para su perdición eterna. Alguien dijo, oscura y lúgubre es la condición del hombre. Esta oscuridad y desesperanza es inconmensurable y universal. Lo abarca todo. Mis hermanos, así ha dejado al hombre la exposición del apóstol Pablo en la sección que abarca el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, que finalizamos de exponer la semana pasada. El hombre en su estado natural, es decir, sin estar unido a Cristo Jesús, se encuentra en una condición miserable, culpable, bajo la ira de Dios y expectantes de un juicio condenatorio. Están condenados todos los hombres. ¿Qué haremos? Es la pregunta reiterativa del hombre que en su interior presiente que se encamina a un destino de destrucción eterna. Si hay algo reiterativo que nosotros encontramos en las Escrituras es el cuestionamiento que se hace el hombre en torno a ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo presentarme delante de Dios y que Dios me acepte? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que continuamente encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, Job pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? El joven rico que viene al Señor Jesucristo le pregunta, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que en el interior de todos los hombres se realiza, porque de una forma u otra sabe que está en una condición deplorable. Estas preguntas muestran, exponen, revelan que el hombre sabe en su interior que no le es por derecho propio entrar en la presencia de Dios a su reino eterno. ¿Qué hacer para ser salvo? ¿Qué hacer para ser declarado justo por Dios? La respuesta es, mira a Cristo como la única esperanza de tu existencia. Asimismo lo expresó el Señor Jesucristo. Acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación para el hombre es imposible. Es un drama inconmensurable que las personas caminen su vida engañadas pensando que por lo que hagan, que por la religión a la que profesen, puedan tener entonces una salvación. La salvación para el hombre es imposible, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, pero también les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En su misericordia Dios proveyó. Es muy triste que las personas tomen el nombre de Jehová Jireh, Dios proveerá, para hablar de cualquier tipo de cosa diferente a lo que Dios proveyó. Dios proveyó un Salvador. Dios proveyó el medio por el cual el hombre puede ser salvo. Jesucristo. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana expone la bendita provisión de Dios para la miserable condición del hombre.
Este pasaje es tan importante que Lutero se atrevió a afirmar que es la cuestión más importante, el mismísimo corazón de la epístola y de toda la Biblia. ¿Por qué Lutero pudo llegar a dar esta afirmación tan osada en torno al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana? Por lo siguiente, es un pasaje que en muy pocos versículos expone términos, conceptos tan importantes en torno a la provisión que Dios ha dado para que el hombre sea salvo, que es fundamental entenderlos uno a uno. Conceptos como gracia, conceptos como la justicia de Dios, conceptos como la justificación, conceptos como la redención, conceptos como la propiciación aparecen agrupados en estos pocos versículos. Si uno hace un recuento del versículo 21 al versículo 26, se va a encontrar que 7 veces en esos pocos versículos el término justicia de Dios o justificación es reiterativo una y otra vez. Así que este texto a estudiar es muy importante entenderlo, porque es la exposición que hace el apóstol Pablo del bendito evangelio del Señor Jesucristo ahora. Como debemos leer el texto en su contexto y ya sabemos de a dónde venimos de una sección larga, capítulo 1, versículo 18, capítulo 3, versículo 20, donde el apóstol Pablo ha mostrado la condición miserable del hombre. También tenemos que entender cuál es el propósito que aún tiene el apóstol Pablo al exponer el evangelio de Dios. Y todavía no ha salido de ese mismo propósito. Si tú lees, por favor, en Romanos capítulo 3 y lees el versículo 28, que estudiaremos la próxima semana, dice, concluimos. Pablo viene tratando un punto que está reforzando y aún este texto que vamos a estudiar en esta mañana tiene el propósito de, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que es importante también entender el propósito que aún conserva el apóstol Pablo de mostrar la incapacidad del hombre y la provisión dada por Dios. Por favor, leamos del versículo 21 al versículo 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De una vez digo, hacia el final de esta enseñanza, y aunque voy a tocar el versículo 25 y 26, hay muchos aspectos que no voy a tocar de esos dos versículos porque harán parte de la enseñanza del próximo domingo. Iniciemos entonces con la exposición del texto. El versículo 21, el apóstol Pablo dice, pero ahora, y ese pero ahora es un bendito pero ahora. Porque si entendemos a dónde nos ha dejado la exposición del apóstol Pablo con anterioridad, sin lugar a dudas estamos esperando un pero ahora, un cambio. El apóstol Pablo nos ha dejado una condición miserable del hombre. El pero ahora entonces señala dentro de la epístola que la epístola va a desarrollar las buenas noticias que Pablo había empezado a exponer en el capítulo 1, versículo 17. Allí Pablo ha dicho, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, hemos entendido que el apóstol Pablo puso una pausa allí y ha entrado desde el versículo 18 del capítulo 1 a exponer la condición del hombre, porque solo aquel que conoce su condición anhela a Cristo. Solo aquel que es consciente de su condición anhela a Cristo, y eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo. Pero ahora, a partir del versículo 21, aparece ese bendito pero ahora. El doctor Martin Lloyd-Jones decía, no hay palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas dos simples palabras, pero ahora. MacArthur dice, ahora, tras haber dejado a toda la humanidad pecadora, judíos como gentiles por igual, en el lugar oscuro y sin salida de la ira de Dios,
Pablo empieza a abrir la ventana de la gracia divina y deja entrar la luz gloriosa de la salvación por medio de la justicia que Dios ha provisto. El apóstol Pablo va a exponer entonces las buenas noticias, la justificación por la fe, la provisión dada por Dios para salvación al hombre, y al hacerlo resalta aspectos fundamentales a entender. Y esa es la línea que va a tener esta enseñanza. En medio de la exposición que tiene el apóstol Pablo, que tiene una intención muy clara, mostrar que el hombre solo es justificado, aprobado por Dios a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo, Pablo va a exponer aspectos que para mí es fundamental que la congregación los entienda plenamente, para que sean enriquecidos en torno a lo que es la provisión dada por Dios. Así que vamos a ver diferentes puntos de lo que Pablo expone, de lo que es el Evangelio de Dios. Y lo primero que hace el apóstol Pablo al hablar de la justicia dada por Dios, de la justificación, de la provisión que Él ha dado, es que dice, pero ahora, aparte de la ley. Una vez más el apóstol Pablo enfatiza, como lo hace en cada una de sus epístolas, que la justicia de Dios, que esa provisión que Dios da para el hombre para que sea salvo, no tiene nada que ver con algo que pueda hacer el hombre para alcanzar el nivel de santidad que Dios exige. Sin lugar a dudas, Pablo tiene el interés de que sus receptores, muchos de ellos, fuesen unos judíos que aún conservaban en su mente, a pesar de todo lo que ha hecho, alguna expectativa de que ellos mismos pudiesen hacer algo en torno a la ley de Dios. Pero es muy interesante ver cuál es el parámetro que Dios exige al hombre en torno a su voluntad. Él le dice al hombre, a su pueblo, sean santos como yo soy santo. Ese es el parámetro que Dios pide del hombre. O como el Señor Jesucristo también tomando esa enseñanza dijo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es algo imposible para el hombre en la condición en la que se halla. Así que cuando Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, podríamos parafrasear a Pablo diciendo, desecha cualquier tipo de obra humana cuando hablemos de la justicia que Dios proporciona. Sin lugar a dudas, Pablo una y otra vez en sus epístolas repetía este aspecto fundamental de la enseñanza de la Escritura. Voy a leerles un pasaje, no hay necesidad de que vayan allí, escúchenme, ustedes lo pueden encontrar y estudiar en sus casas, Filipenses capítulo 3, versículo del 4 en adelante. El apóstol Pablo dice lo siguiente, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ese era el pensamiento común del judío y el pensamiento común de todo hombre, por mí, por lo que yo soy, por lo que yo hago, por mi moral, por mis acciones, seguramente Dios, sin lugar a dudas, cuando muera, me recibirá en su reino. Escucha a Pablo reiterativamente en sus epístolas y aquí en Filipenses, él se extiende un poco en torno a si se pudiese confiar en algo en la carne. Él dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Podría decir Pablo, ¿entiendes? Cuando hablemos de la justicia de Dios, la justicia que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo, no pienses en algo que puedas hacer. Ese es el inicio del versículo 21. Eso es lo que inicia Pablo hablando
de la provisión que Dios ha dado para salvación. Y esa verdad, sin lugar a dudas, y como se expondrá con mayor potencia el próximo domingo, esa verdad es devastadora para cualquiera que busque o piense que puede agradar a Dios en sus propios términos y en sus propias fuerzas. Esta es la razón por la cual el Evangelio, las buenas nuevas, le resulta tan ofensivo al hombre natural. Porque le dice, no tienes nada que hacer. Tu condición es miserable. Eres un pecador, un muerto. Delante de Dios eres su enemigo. Eso es algo que no es recibido por las personas fácilmente. Pablo entonces, al iniciar la exposición de la provisión dada por Dios, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, el evangelio que el apóstol Pablo exponía, no era un mensaje novedoso, no era un mensaje que estuviese oculto para el pueblo. Es más bien el cumplimiento de las promesas que se le habían dado al pueblo y que estaban registradas en las Escrituras. Por eso él dice, testificada por la ley y los profetas, hablando de las Escrituras que ellos poseían. Y Pablo dice, esas promesas que tenemos en las Escrituras se han manifestado claramente hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver un ejemplo de ello, de un hombre que esperaba el cumplimiento de esas promesas en el piadoso Simeón. Simeón, un hombre ya anciano, que ya esperaba partir, se le había prometido que no vería la muerte sin antes ver al Salvador. Y el Evangelio de Lucas nos narra lo siguiente. Simeón dice, teniendo al Señor Jesucristo bebé en sus brazos, dice Simeón, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esa promesa que se cumple en Cristo, esa provisión que se cumple en Cristo, no era algo oculto. Pablo dice que se había prometido en la ley, en las Escrituras. Desde Génesis 3:15 nosotros encontramos el inicio de esa promesa. El apóstol Pablo, siendo enjuiciado por el mensaje que llevaba ante el rey Agripa, dijo, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Así que cuando el apóstol Pablo empieza a exponer la provisión que Dios ha dado, dice que esta provisión que había sido dada no era algo oculto, había sido testificada por la ley y los profetas, por las Escrituras. Así que lo que primero empieza a enseñar el apóstol Pablo en torno a la provisión de Dios es que el hombre no tiene nada que ver. El hombre no tiene por sus capacidades nada que hacer con algo que él pueda realizar en torno a la ley de Dios, y que dicha provisión dada por Dios no es una novedad, sino el cumplimiento de la promesa que se encuentra en las Escrituras. Y a continuación, el apóstol Pablo expone cómo es que dicha provisión dada por Dios llega al pecador. Leamos el versículo 22. Lo que Pablo va a decir en el versículo 22 es cómo es obtenida esa provisión dada por Dios. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La salvación no es exclusiva de un pueblo en particular como habían llegado a creer los judíos. Recuerden que Pablo tiene una intención con lo que está escribiendo. La salvación no es exclusiva de un pueblo particular. Eso muestra la universalidad del mensaje del Evangelio. Y este es el énfasis que tiene el apóstol Pablo con la expresión para todos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero esta provisión dada por Dios no es aplicada a todo el mundo, sino a aquellos que depositan su existencia en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y eso muestra la particularidad del mensaje del Evangelio.
La justicia de Dios es para todos, no es exclusiva de un pueblo, pero es para todos los que creen en Él. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Hoy en día, viviendo nosotros en un mundo que rechaza la verdad como algo absoluto, sino que piensa que hay muchas verdades, se enfatiza que lo importante es tener fe. No importa en lo que se tenga fe. Muchos, al hablar en torno a la salvación, dicen: tú tienes fe en la Virgen María, ¡ay, muy bien! Tú tienes fe en San Pepito, muy bien. Tú tienes fe en Alá, en Mahoma, muy bien. Tú tienes fe en el confucianismo y su ética, muy bien. Tú tienes fe en Buda y en su manera de trascender, muy bien. Tú tienes fe en lo ético y lo moral que eres, muy bien. Pues no, esto no es verdad. Lo que importa es el objeto de nuestra fe, más que la fuerza que tenga nuestra fe. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso es una particularidad. Eso deja por fuera cualquier otra creencia. Si Cristo no es el objeto de tu confianza en torno a tu existencia, quiero decirte que estás perdido, pues más fuerte que sea tu fe en aquello que crees que te hace merecedor de la vida eterna. Y yo te quiero ilustrar esta verdad de la siguiente manera. Yo puedo tener una fe enorme en que colocándome plumas a mi alrededor voy a volar sobre el océano Atlántico y voy a llegar a Europa. Ahora, sin lugar a dudas, he puesto mi fe en el lugar equivocado. Ahora, yo puedo subirme en un avión temblando de miedo con apenas suficiente fe en que el avión llegará a su destino, y sin embargo es el objeto de mi fe y no la fuerza en mi fe quien logrará el objetivo. No es la fe la que salva, sino la fe en la persona del Señor Jesucristo. Eso es muy importante entenderlo en torno a la tergiversación al día de hoy de lo que es la fe, y que el pastor Gabriel constantemente repite. Tristemente, al día de hoy las personas creen que tener fe en Jesucristo es tener fe en sí mismos. Tener fe en que lo que dicen va a suceder, porque tengo una gran fe. Eso es mentiras, esa no es la fe que salva, se están engañando. La justicia que Dios provee para la salvación del hombre llega al pecador a través de la fe en la bendita persona del Señor Jesucristo. Por eso el versículo 22 afirma: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esa provisión es tomada por aquel que cree en Él. El apóstol Pablo llamaba a aquel que se apropiaba del mensaje que él predicaba, llamaba a que ese hombre había obedecido al Evangelio. Obedecer al Evangelio es creer en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llamó la obra que el hombre debe hacer. Acompáñame a Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. Ahora, yo lo voy a leer de Nueva Versión Internacional. Así que si no tienes esa versión, sigue la lectura, pero escúchame. Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. Al Señor Jesucristo vinieron a hacerle esta pregunta: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Sin lugar a dudas, los que le hicieron esta pregunta al Señor Jesucristo estaban esperando una lista de cosas a hacer. Como muchas personas piensan al día de hoy que para ser salvos tienen que cumplir una lista de cosas a hacer. Pero esta es la respuesta que dio el Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Por favor, en medio de esta congregación, cuando se predica, se guarda absoluto silencio. El Señor Jesucristo respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Creer en Él es la obra que el hombre necesita hacer. Esa provisión que Dios ha enviado se recibe a través de la fe. Solo en Él, solo en Cristo es el objeto de la fe que salva.
Tristemente, cuando hablamos de la forma en que el pecador recibe la provisión dada por Dios por medio de la fe, hay que decir lo siguiente en el día de hoy. Hay muchos confundidos en torno a lo que es tener fe en Cristo. Tener fe en Jesucristo no es simplemente dar una declaración de labios. La triste y maléfica experiencia común en algunas iglesias de invitar a pasar a las personas al frente a hacer una oración de fe para después decirles que son salvos. ¿Ustedes han vivido esa práctica? Sin lugar a dudas, sí. Es una de las prácticas más engañosas que hay. Pues tener fe en Cristo no es dar una declaración de labios, sino una de corazón. Es decir, una vida entregada a Él. Y eso solo puede verse con una vida transformada. El mismo Señor Jesucristo señaló el engaño que se encontraba en muchos que decían creer en Él. Acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 31. Muchos decían creer en Jesús, como muchos al día de hoy piensan que tienen fe en Jesús, porque un día pasaron al frente de una iglesia y repitieron las palabras que otra persona estaba orando. Y eso es un engaño. El Señor Jesucristo señaló a muchos que decían creer en Él lo siguiente, el versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra es la muestra de un verdadero discipulado, es la muestra de una verdadera fe. Claramente los hombres de este pasaje tenían engañado el concepto de qué fe es la que se necesita para salvación, porque hacia el final del pasaje terminan tratando de asesinar al Señor Jesucristo. A.W. Tozer, ya muerto, comentaba lo siguiente en torno a qué ha pasado con este entendimiento de lo que es tener fe en Cristo. Él comentaba lo siguiente: algo ha ocurrido con la doctrina de la justificación. La fe de Pablo y de Lutero fue una cosa revolucionaria que agitó la vida entera del individuo e hizo de él una persona totalmente diferente. Se apropió de la vida en todos sus aspectos y la llevó a la obediencia a Cristo. Tomó su cruz y siguió a Jesús sin intención alguna de volver atrás. Se despidió de sus viejos amigos, tan ciertamente como Elías lo hizo al montarse en el carro de fuego y ser llevado por el torbellino. Trajo un cierto sentido de finalidad. Se cerró al instante sobre el corazón humano como una trampa, captó al hombre y desde ese momento en adelante lo convirtió en el feliz siervo por amor de su Señor. La justicia de Dios, dice el versículo 22 de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, es la manera de apropiarse de la provisión de Dios. Pero que nadie se engañe con un falso concepto de fe. Tener fe en Cristo tiene implicaciones trascendentales en nuestra vida. La justicia de Dios llega al pecador por medio de la fe en Jesucristo. Es lo segundo que dice el apóstol Pablo al exponer el bendito mensaje de la provisión dada por Dios. Hay un tercer aspecto que expone el apóstol Pablo, y es que la justicia de Dios es ofrecida a todos los hombres, pues todos están en la misma condición. Hacia el final del versículo 22, el apóstol Pablo dice de Romanos 3, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé, muy seguramente sí. Aquí hay personas que tal vez no es primera vez que vengan a una iglesia cristiana, pero seguramente todavía tienen algún concepto de bondad en su ser. Déjame decirte que eso es totalmente falso. La Biblia, la palabra de Dios, el creador del universo, indica la condición en la que nos encontramos. Esta frase, que viene desde el final del versículo 22 y que se extiende al versículo 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, explica por qué esa justicia que Dios provee la necesita todo el mundo. Escucha, la necesita el ladrón, la necesita el homosexual, la necesita la prostituta, pero también el hombre que es un buen padre de familia,
el que es un buen ciudadano, el más moral de los hombres. Pues todos ante el juicio de Dios nos hallamos en la misma condición. Y el apóstol Pablo lo enfatiza al decir, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Uno de los grandes peligros para que un hombre sea salvo es considerarse a sí mismo justo. La condición de todos los hombres es la misma. Frente a la ira de Dios no hay ningún hombre que presente alguna distinción. Alguien dijo, los judíos pueden presentar la ley y la circuncisión. Las personas buenas pueden mencionar sus obras de caridad. Los norteamericanos pueden hablar de su pasado religioso. Pero todas estas cosas no son de ningún valor cuando se trata de determinar nuestra situación ante un Dios justo y santo. Y el apóstol Pablo resume ese argumento que se ha venido dando desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, de una forma maravillosa en una sola frase. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición es miserable, destituidos de la gloria de Dios, sin relación con Dios, separados de Él. Y eso lo vemos desde que el hombre peca y cae y Dios lo expulsa de su presencia. Cuando el hombre transgredió la voluntad de Dios, perdió la aprobación divina y de allí la libertad de acceso a Él. Mis hermanos, para poder entender qué significa ser destituidos de la gloria de Dios, tienes que estar muy atento a lo que voy a decir. Y este es tal vez uno de los puntos más preciosos que tiene esta verdad. El versículo 23 de Romanos 3 es un pasaje muy utilizado, es muy importante, es un resumen de la condición del hombre. ¿Qué significa ser destituidos de la gloria de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene eso? Mis hermanos, la Escritura nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dicha imagen solo puede resplandecer en unión con Él. Pero si estamos destituidos de su presencia, la ausencia de su gloria supone la pérdida de la imagen de Dios. En las palabras del apóstol Pablo, al hablar del proceso de recuperar dicha imagen, vamos a entender un poco lo que significa ser destituidos de la gloria de Dios. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ser destituidos de la gloria de Dios está íntimamente relacionados con el tipo de criatura que somos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro objetivo o el objetivo de nuestra existencia es reflejar a Dios. En estas palabras del apóstol Pablo, en torno a cómo se recupera esa imagen, podemos entender el estado miserable en el que se halla el hombre natural. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, hablando del hombre redimido, del creyente, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es al estar en unión con Él que podemos reflejar a Dios. Es al estar metidos en Él, constantemente en Él, como en un espejo viendo la gloria de Dios, que entonces la gloria de Dios puede ser transmitida a través de nuestras vidas. Y ese es el objetivo de nuestra existencia. Así que el estar destituidos de su gloria es ser una creación echada a perder, pues no podemos ser lo que deberíamos ser. El objetivo de nuestra creación, ser imagen y semejanza de Dios, manifestando su gloria en ella. Todas las personas han dejado de exhibir aquella semejanza a Dios para las cuales fueron creadas. Somos una creación echada a perder, inútil en ese estado. Todos necesitamos de la provisión dada por Dios para nuestra salvación. Así que cuando el apóstol Pablo dice, porque no hay diferencia en torno a la provisión dada por Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es una palabra que debe hacer a aquel que anhela hallar el sentido de su existencia, apropiarse de la provisión que Dios ha dado para la salvación. Fe en la persona del Señor Jesucristo. Pero Pablo sigue diciendo más cosas acerca de esa provisión. En el versículo 24 dice lo siguiente, siendo justificados
gratuitamente por su gracia. Mis hermanos, al entender que la palabra gracia significa favor no merecido, esta frase, siendo justificados gratuitamente, casi que se convierte en una redundancia, pero señala con fuerza que la salvación es un regalo de Dios que el hombre no merece. Ser justificado, y este es uno de los términos entonces muy importantes a entender, ser justificado significa ser absuelto por Dios de todas las acusaciones que se le pudieran hacer a una persona a causa de sus pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, enseña el apóstol Pablo en Romanos 8. La justificación entonces puede ser definida como ese misericordioso acto de Dios por el cual solamente en base a la obra mediadora realizada por Cristo, Él declara al pecador justo y el pecador se apropia de este beneficio con un corazón creyente. La justificación es una transacción de carácter puramente legal en la que cambia la situación judicial del pecador delante de Dios, de culpable a justo, a aprobado. Gratuitamente quiere decir sin causa alguna. Dios no miró y entonces vio algunas características mejores en este hombre que en este otro y dijo, pues entonces a este le voy a dar mi gracia. No, todos estamos en la misma condición, acaba de decir el apóstol Pablo. Aquel que recibe la gracia de Dios debe entender que es gratuita, que no hay causa alguna de parte de Él para que la haya recibido. Ahora, mis hermanos, entender que la justicia de Dios es un regalo, que no es algo por que nosotros hayamos hecho, hubiésemos hecho en un futuro, sino que es gratuito, es fundamental, porque es posible que alguien pueda llegar a pensar que su fe es una clase de obra. Entender que la justicia de Dios, que la provisión dada por Dios es un regalo gratuito, una redundancia, gracia, gratuito, es fundamental para que se quite cualquier pensamiento que haber tenido fe en Cristo es una clase de obra que me hace diferente al otro. Y entonces se cree en el corazón una especie de orgullo diciendo, yo entiendo por qué soy salvo y el otro no. Soy salvo porque yo tuve la capacidad de colocar mi fe en Cristo y la otra persona no. Cuando alguien entiende que es un regalo, que es gratuito, que viene por la gracia de Dios, debe entender que aún la fe le ha sido dada por Dios como un regalo. La fe hace parte de la gracia divina del Señor. La fe es la mano estirada de un miserable ante Dios. La fe es el instrumento por el cual recibe la salvación, no es la causa de tu salvación. Pascal decía, la gracia es imprescindible para transformar a un hombre en un santo, y aquel que lo ponga en duda no sabe ni lo que es un santo ni lo que es un hombre. Para que quede claro, la fe es un don de Dios, como enseña el apóstol Pablo en Efesios 2:8. La fe es parte de la gracia que Dios ha derramado sobre ti. Pablo dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido creer en Él. Éramos muertos espirituales, es decir, sin relación o entendimiento alguno de nuestra condición espiritual o del santo ser de Dios. Si hubo una luz espiritual en nuestro ser, es porque Dios nos dio vida espiritual y entonces, viendo nuestra miserable condición, estiramos la mano a Dios, tomando la provisión que Él ha dado para que seamos salvos. El gran problema que yo veo comúnmente en la vida de los hermanos es que han quitado su mirada en Cristo y la han colocado en su supuesta fe. Si piensas que la fe es la causa de tu salvación, dejando de mirar a Cristo y comenzando a mirar tu fe, cuando tu fe flaquee, es decir, cuando no la sientas con fuerza, entrarás en la crisis que muchos cristianos han entrado en torno a si son salvos o no. Nuestra salvación es segura. Nuestra fe es un instrumento dado por Dios para apropiarnos de esa salvación. Y eso es lo que Pablo a continuación va a expresar. La justicia provista por Dios es segura, pues descansa en una obra ya realizada.
Nosotros dijimos en la exposición del versículo 22 que el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Pero no es simplemente mirar a Jesucristo como un buen hombre a imitar, como un gran maestro de moral. Es mirar a Cristo en torno a la obra que Él realizó en la cruz. La parte final del versículo 24 y el inicio del versículo 25 dicen lo siguiente: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El doctor Martyn Lloyd-Jones decía lo siguiente: el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira y se contempla. Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora, ni siquiera contempla lo que espera ser. Su mirada está fijada completamente en nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada, y solo descansa en eso. Yo te voy a dar un aspecto de un creyente en un estado de inmadurez. Un aspecto de un creyente en un estado de inmadurez es aquel que continuamente está indeciso si es salvo o no es salvo. Ahora te voy a dar un aspecto de un creyente maduro. Es aquel que no duda de su salvación porque ha entendido, ha tenido una convicción que su salvación es un regalo dado por una obra ya realizada. Y es lo que Pablo enfatiza aquí en torno a nuestra mirada en la sangre que se derramó en la cruz. El Proverbio capítulo 28 versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Ahora, estos son aspectos maravillosos que Pablo expone de la provisión que Dios ha dado. Y alguien podría entonces pensar: ya entendí. Dios, al ser el dueño de todo el universo, pues ha pasado por alto el pecado de las personas que Él ha decidido salvar. Y lo puede hacer porque Él es el dueño de todo. Y eso es muy peligroso. Ese pensamiento de, yo entendí, Dios no tiene en cuenta el pecado de los hombres y lo ha pasado por alto, es muy peligroso. Porque alguien entonces podría pensar que Dios ha pasado por alto de lo que Él es, de su rectitud, de su justicia, de su santidad. Y Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. Es por eso que es muy importante lo que a continuación el apóstol Pablo, hablando de esa provisión que Dios ha dado, enseña. Y antes de entrar a ver esos pasajes, escucha estas palabras de alguien que vio de una manera muy plena lo que significa que Dios perdone el pecado de pecadores. Alguien dijo: no puede haber evangelio sin que haya justicia de Dios para los impíos. Pero tampoco puede haber ningún evangelio a no ser que se mantenga la integridad del carácter de Dios. El problema de un mundo pecador, el problema de la relación de un Dios santo con una raza pecadora, consiste en cómo unir ambas cosas. Dios es santo y no puede pasar por alto el pecado. Nosotros estamos en una condición miserable y somos seres pecadores. No podemos llegar a entender por lo que acabamos de exponer que entonces Dios lo que ha hecho es pasar por alto el pecado y no importarle. No, la respuesta cristiana a este problema precisamente nos las proporciona el Evangelio de Dios. Versículo 24 y 25, primera parte. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Somos salvos por gracia, pero no una gracia barata. Somos salvos por gracia gratuitamente desde el punto de vista del pecador, pero a Dios le costó mucho. Dios no transgredió su naturaleza santa para salvarnos. Él no pasó por alto su justicia. Lo que hizo fue que Él mismo pagó el precio que nuestro pecado merecía. Isaías lo profetizó de esta manera: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Cuando el apóstol Pablo en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, los judíos y los gentiles del primer siglo, cuando leían la palabra redención, tenían muy claro lo que significaba. Esa palabra estaba relacionado con la compra de un esclavo. Y si no, no sé si ustedes recuerden que Pablo en la enseñanza anterior nos ha descrito a nosotros los hombres como bajo pecado, es decir, sujetos a un amo atroz, el pecado. Jesús con su obra pagó el precio para nuestra libertad de tal yugo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Quien lleva la iniciativa en la cruz de Cristo es Dios. Cristo era Dios obrando la reconciliación. Era Dios haciendo lo mejor para el hombre y no el hombre haciendo lo mejor para Dios. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué para salvarnos Él mismo recibió el precio que debía pagar? Es un misterio que nunca llegaremos a entender plenamente. Tal amor es infinito e incomprensible. Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. E inefable es una palabra que dice, no puede ser explicada, no puede ser definida. Tan maravilloso es esto que se está exponiendo en estos pasajes, que el apóstol Pablo, al hablar del evangelio de Dios en torno a la iglesia en Éfeso, decía que oraba a Dios de la siguiente manera: para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios mismo paga el precio que su justicia exigía. Somos justificados gratuitamente, pero eso no significa que no haya tenido un precio que pagarse. El apóstol Pedro expresó esta verdad de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Somos salvos por gracia, gratuitamente, pero pagando un precio muy alto, Dios mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo nos rescató, pagó la deuda que todos teníamos por nuestro pecado, y es por eso que en el versículo 25 el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciar es una palabra que comúnmente no entendemos al día de hoy. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que Dios puso a Cristo como propiciación. Precisamente propiciar significa calmar la ira, satisfacer la demanda. Pablo había mostrado que todos los hombres estaban bajo la ira de Dios, pero ahora muestra la solución: Cristo y su obra. Cristo satisfizo la demanda de justicia que el ser de Dios requería. La expresión que da el apóstol Pablo en el versículo 25 es maravillosa, es muy poderosa. Literalmente, el apóstol Pablo dice que Cristo es el propiciatorio. En griego esa es la expresión que el apóstol Pablo da. Y cuando un judío y también un gentil del siglo I leía las palabras del apóstol Pablo en torno a Cristo, que Cristo es el propiciatorio, sin lugar a dudas venía a su mente el día de la expiación, el Yom Kippur. El propiciatorio era la tapa que se colocaba en el arca del pacto, donde el sumo sacerdote entraba en el sacrificio con la sangre y la rociaba sobre esa tabla. Cuando Pablo dice
que Cristo es el propiciatorio, lo que nos está dando a entender es que Cristo es el cumplimiento de todo lo que había acontecido con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pero ahora este sacrificio ha sido hecho en un lugar donde todo mundo puede verlo. Lo ha hecho públicamente. MacArthur dice, este sacrificio no fue hecho en lo oculto, ni siquiera en los recintos recluidos y santos del templo sagrado, sino a la luz pública, sobre el monte Calvario, para que todo el mundo fuese testigo de ello. Dios puso a su Hijo a la vista de todos como propiciación. Lo que simbolizaban los sacrificios del Antiguo Testamento llegaron a su fin con la obra del Señor Jesucristo. El autor de Hebreos dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que la justificación por la fe, la provisión dada por Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, ha satisfecho la ira de Dios. Cuando Cristo moría en la cruz, dijo unas palabras atroces para su ser. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto es atroz porque Jesús nunca se refirió así de su Padre. Eso nos mostraba el momento terrible que estaba recibiendo la ira de Dios. Pero al final del momento en la cruz dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mostrando que la ira de Dios había sido satisfecha en todos aquellos que están unidos a la persona del Señor Jesucristo. Así que Dios, al salvar al hombre, al dar la provisión del hombre, no pasa por encima de su santo ser, sino que Él toma las consecuencias del pecado de los suyos y paga por ellos. Y esa es la expresión que Pablo ha dado allí con los dos términos: redención y propiciación. Ahora hay algo maravilloso también en la cruz de Cristo. Esa obra no solo nos libra de lo que nosotros debíamos pagar, sino que también se nos imputa la vida perfecta de Cristo, a lo cual nosotros no tenemos que hacer méritos que no podríamos hacer para ser salvos. Así que la doctrina de la justificación por la fe nos enseña no solo el pago que Él tomó, sino también de la imputación de sus méritos. Como alguien dijo, en la cruz la ira y el amor de Dios fueron vindicados, demostrados y expresados de forma perfecta. El salmista, tal vez sin conocerlo, en el Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La cruz es una demostración tanto de la justicia de Dios como de su amor que justifica. La cruz es el momento en donde de una manera gloriosa vemos que Dios es lo que dice el final del versículo 26: el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo ha dado en estos versículos, del versículo 21 al versículo 26, una exposición muy importante a entender de la provisión que Él ha dado para la salvación. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de entender eso para nuestra vida? Primero que todo, como decía Lutero, esta doctrina de la justificación por la fe es la verdad sobre la que la iglesia permanece en pie o cae. Es una verdad que debemos defender a capa y espada. Al día de hoy, la cristiandad es atacada una y otra vez con diferentes conceptos en cómo es que el hombre puede ser salvo. Los reformadores lucharon contra la herejía de la iglesia de Roma, quien decía que había que hacer méritos para ser salvo, negando totalmente esto que acaba de exponer el apóstol Pablo. Los lemas solo fe, solo gracia resumen la convicción que debemos tener en torno a este asunto divino. Solo los seres humanos son salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, a lo cual debe responder, pero no tiene nada que añadir. Cuando Pablo dice, ese sería un primer punto, tenemos que luchar por esta verdad. Un segundo aspecto es que cuando Pablo inicia ese versículo 21 diciendo: pero ahora, marca una distinción en la exposición de lo que viene haciendo.
Y es una verdad en torno a nuestra vida. Nuestra vida debe ser antes de Cristo y después de Cristo. Debe ser una realidad dentro de nuestra existencia. Tiene que haber un pero ahora en nuestra vida. Cada uno de los que están en Cristo pueden marcar en su vida el pero ahora. Sin duda alguna podemos enfrentar diferentes circunstancias, pero ahora las enfrentamos de una manera totalmente diferente, sin desespero, pues conocemos al Señor al que estamos unidos. También el pero ahora tiene que marcar una diferencia en la visión con que miramos la vida. No puede ser igual a de cualquier otro hombre, pero ahora tenemos un objetivo totalmente distinto. Un tercer aspecto que tenemos que sacar de esta enseñanza es: quien olvida quién era, pierde la sensación de asombro que experimentamos cuando entendimos que Dios nos adoptó en su familia, nos rescató de nuestra condición. Tenemos que recordar constantemente quiénes somos sin Cristo. Nosotros sin Cristo no somos sino impotentes esclavos del pecado, cautivos de un poder que nunca podremos vencer. Gracias a Cristo, ahora podemos vivir una vida libre de culpas. El cristiano no tiene que estar trayendo una y otra vez los pecados pasados, mortificándose a sí mismo. Ahora es libre de culpa, libre del temor. La obra de nuestro Señor Jesucristo está hecha. El Señor Jesucristo dijo: consumado es. Pero tal vez el punto más importante de aplicación que podemos sacar de esta verdad enseñada por el apóstol Pablo es que nosotros, entendiendo quiénes éramos y lo que Dios hizo para salvarnos, ese entendimiento es el que sin dudas debe impulsarnos a nosotros a vivir una vida santa. El Señor Jesucristo dijo: el que permanece en mi palabra, ese verdaderamente es mi discípulo. No vivimos cumpliendo la ley para ser salvos, sino que lo amamos a Él, y por la obra que Él hizo, entonces vivimos para agradarlo a Él. Y mis hermanos, ese es el punto fundamental en torno a cómo vivir una vida en santidad. Esa es la motivación fundamental en torno a cómo vivir una vida en santidad. La gloria de nuestra salvación, neta y plenamente, es de Dios. Entender eso nos hace estar en todo momento humillados ante Él, necesitados de Él. Dios no pasa por alto el pecado. Como vimos, Él ni siquiera transgrede su ser, no podría hacerlo. Dios no puede dejar de ser lo que es. Y eso también tiene que enseñarnos que somos salvos por gracia, no por algo que podamos hacer. Pero nuestra salvación tiene un objetivo: recuperar la imagen y semejanza de Dios, vivir una vida que le glorifique a Él. Y esto es importante decirlo en torno a personas que, malentendiendo el objetivo de la salvación, entonces no tienen cuidado en su caminar. Mis hermanos, vamos a terminar leyendo una vez más el pasaje que hemos estudiado en esta mañana. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, que inicia con el bendito pero ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos, mis hermanos.